Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el método científico como tema complementario de la guía número 4 de química. Empecemos a aprender. Método científico. ¿Qué es el método científico? Es una herramienta que usan todos los científicos para formular leyes o teorías sobre el funcionamiento de algún fenómeno natural. Es decir, es una serie de pasos que usan ellos para investigar un problema. Los pasos del método científico son: primero, observación; segundo, planteamiento del problema; tercero, hipótesis; cuarto, experimentación; quinto, análisis y conclusión. Este método científico se usa en todas las ciencias, entre ellas la química, la física, la geología, la psicología, etcétera. Y los científicos en estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas. Sin embargo, usan el mismo método para encontrar una respuesta que sea lógica y que sea respaldada por evidencia. El primer paso es la observación. Es el inicio de la investigación. Observar no es solamente mirar, sino también es examinar el entorno o un fenómeno que esté ocurriendo en ese momento. Para eso utilizamos todos los órganos de los sentidos y los aparatos de observación o de medición. Este paso de observación se debe repetir muchas veces para poder recoger datos precisos. Si recordamos cuáles son los órganos de los sentidos, tenemos la vista, el tacto, el gusto, el olfato, etc. Segundo paso, planteamiento del problema. Después que hicimos una buena observación de algún fenómeno, de algo que nos llamó la atención en el entorno alrededor nuestro, formulamos preguntas relacionadas con qué, con eso que nos llamó la atención en la observación, y planteamos el problema como una pregunta en forma muy clara y precisa. Cuando decimos que planteamos el problema y hacemos una pregunta, siempre debe llevar signos de interrogación, porque es la duda que ustedes tienen acerca de algo que les llamó la atención. Tercer paso, formulación de hipótesis. Aquí en esta parte de la formulación de hipótesis se deben dar respuestas que sean posibles al problema planteado. Estas probables respuestas se denominan hipótesis. Las hipótesis deben ser verificadas mediante un proceso de experimentación al punto que algunas pueden ser aceptadas y otras rechazadas. En este caso, podemos tomar un ejemplo de por qué el agua moja. Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿por qué el agua moja? ¿Verdad? Entonces, ante esa pregunta yo voy a dar unas posibles respuestas. Digo, porque por la tensión superficial, por la capilaridad, por los átomos que la conforman. Bueno, esas son preguntas que yo me estoy haciendo en formulación de preguntas. Entonces, si todas esas preguntas que yo me hice no son verdaderas, entonces queda como una hipótesis. Pero si son aceptadas, seguimos trabajando. En ese caso, para ver si es por tensión superficial, si es por capilaridad, si es por los átomos que la forman, hacemos un experimento. El cuarto paso es la experimentación. ¿Para qué se hace este paso? Con el fin de confirmar o rechazar la hipótesis que hicimos anteriormente. En ese caso debemos diseñar experimentos. Para ello, bueno, en este caso diseñamos experimentos que debemos tener en cuenta los pasos que vamos a seguir, los materiales que vamos a utilizar, los factores que van a intervenir y el tiempo que se va a llevar ese experimento. La experimentación nos permitirá observar, medir, registrar resultados y compararlos. Es muy importante que el experimento pueda ser repetido una y otra vez por otras personas y obtener los mismos resultados. Quinto paso, resultados. Durante la experimentación es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre. Los resultados deben organizarse en cuadros, tablas, gráficos, etc.
para poder visualizar y analizar las variables. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un cuaderno cuando vayamos a hacer una investigación donde vayamos copiando todo lo que vayamos observando y haciendo gráficas de todos los experimentos que hagamos. Por último, la conclusión. Una vez se han realizado los resultados, se elabora la conclusión de la investigación y pueden suceder los siguientes hechos. Que los resultados confirmen la validez de nuestra hipótesis, o sea, que nuestra hipótesis sea verdadera, entonces se podrán formular leyes y teorías. Y si los resultados rechazan la hipótesis, entonces debemos revisar el experimento, diseñar otro y formular hipótesis. A continuación vamos a hacer una explicación del método científico que tenemos aquí como base para poder saber qué debemos hacer en los pasos del método científico. Dice, Ana desayuna huevos hervidos o cocidos frecuentemente, pero hoy observó algo poco usual. El huevo flotó en el agua y ella se preguntó por qué el huevo flota y cómo puedo investigar. Ahí están las dudas que tiene Ana sobre el huevo que le flotó en el agua. La primera parte del método científico es la observación. Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? ¿Qué acontecimiento? Primero, el huevo al ser introducido en el recipiente con agua flota. Al evaporarse el agua, o sea que el agua se evapora con el calor o con la humedad del ambiente, observar que esta contenía sal. Planteamiento del problema. Ana se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué flota el huevo en el agua? Tercero, formulación de hipótesis. Tercera, formulación de hipótesis. Ana plantea la siguiente hipótesis. La sal en el agua hace que el huevo pueda flotar. Cuarto, experimentación. Primero, Ana debía investigar si la sal en el agua hace que el huevo flote. Entonces tiene que ir a internet, a libros y buscar si la sal hace que el huevo flote. Segundo, para investigar eso necesitaba los siguientes materiales: agua, recipientes, sal, balanza. Tercero, durante el experimento le surgieron nuevas preguntas a Ana. ¿El peso de los huevos afectará el resultado? Como el peso o la masa podría afectar el resultado del experimento, entonces Ana controló los factores de peso y masa, seleccionando los huevos con el mismo peso, pero para esto utilizó una balanza. O sea, quiere decir que pesó cada huevo y los huevos que tenían el mismo peso los utilizó para el experimento. Ana investiga que la masa y el peso son propiedades cuantitativas que se definen por leyes físicas y cuanto más grande sea su masa, mayor será su gravedad. Cuarto, Ana clasifica los huevos de la siguiente manera: huevos súper grandes de 75 gramos o más, huevos grandes de 63 a 72 gramos, huevos medianos de 53 a 62 gramos y huevos pequeños de menos de 53 gramos. Quinto, seleccionó dos huevos con igual peso y tamaño. Tomó dos frascos iguales y los marcó como A y B. En ambos frascos depositó la misma cantidad de agua. Posteriormente deposita cada huevo en uno de los frascos. Sexto, en el frasco A deposita sal y en el frasco B solo contenía agua. Quinto, resultados. Ana en esta etapa escribió documentó todo lo que ocurrió en el experimento: cuál flotó, cuál se hundió, realizó el dibujo para dar a conocer lo ocurrido en el experimento. Entonces nos damos cuenta que Ana colocó los dos huevos en agua, una en la A tenía sal y en la otra solamente agua. Y nos damos cuenta que al finalizar el experimento, el huevo que flota es el que está en agua con sal y el huevo que se hunde es el que está en agua sola. ¿Qué concluyó Ana? Ella concluyó y los resultados que dio sobre su experimento fue: el agua salada es más densa que el agua sin sal, porque el agua salada contiene minerales disueltos. Según el principio de Arquímedes, dice que la fuerza de empuje de un líquido sobre el objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Por ende, el huevo flota en agua salada.
Sobre el huevo actúan dos fuerzas, su peso, fuerza de la de gravedad que lo empuja hacia abajo, y el empuje del agua, resistencia del agua que lo lleva hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje del agua, el huevo se hunde. En caso contrario, flota y si son aproximadamente iguales, el huevo queda en el medio.